Gloria a Dios, buenas tardes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Voy a presentarme muy brevemente. Mi nombre es Josué Hernández, soy agente pastoral de la Arquidiócesis de Guatemala. Estudié con los sacerdotes dominicos. Yo soy padre, oyen, de familia. Soy padre de familia, tengo esposa, 3 hijas y un perro. Hoy vamos a hablar, queridos hermanos, de un tema muy importante en el sentido que todos los seres humanos dentro de nosotros tenemos algo que se llaman anhelos profundos. ¿Cómo se llaman, hermanos? Todos tenemos anhelos profundos. Lo que sucede es que no todos los seres humanos estamos conscientes de esos anhelos. Sabemos que necesitamos algo dentro de nosotros. Sabemos que queremos, que anhelamos algo, pero no sabemos qué es. No sabemos cómo saciarlo. Es como cuando somos bebés. Lógicamente ya no nos recordamos, pero la lógica nos dice, hermanitos, que cuando somos bebés tenemos una sensación en el estómago que no la conocemos, porque mientras estamos dentro del vientre de la madre, somos alimentados 24 horas, 7 días. Y no tenemos que llorar para llamar la atención de la madre para recibir el alimento. Está automáticamente, el cuerpo se está nutriendo y no se percibe la necesidad. Una vez estamos fuera del vientre, una vez hemos nacido, queridos hermanos, entonces empezamos a percibir la necesidad. La necesidad más básica, más primaria es el hambre. La percibimos, pero no sabemos todavía lo que es. No sabemos todavía cómo se sacia, solo tenemos un vacío aquí adentro. Y como uno de bebé, queridos hermanos, no sabe hacer otra cosa más que llorar, uno llora. Y la madre que ella sí sabe, la madre que ya sabe cuando el bebé tiene hambre, frío, calor, tiene sed, automáticamente va y sacia la necesidad del hijo. Pero porque la que sabe qué es lo que necesita es el hijo. Mientras el hijo no crece y aprende a llamarle a esa sensación hambre, él solo sabe que tiene un vacío. El ser humano, queridos hermanos, todos los seres humanos tenemos vacíos. Todos los seres humanos tenemos lo que les dije que se llama ¿cómo? Anhelos profundos. Pero no sabemos que tenemos esos anhelos profundos. Yo le puedo garantizar que para el 90% de nosotros es la primera vez en la vida que nos dicen que tenemos anhelos profundos. Para muchos, aún estando tanto tiempo en la iglesia, quizás es la primera vez que usted oye que lo que usted tiene adentro se llama anhelos profundos. Esto no me lo inventé yo. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II en una encíclica que se llama Fides et Ratio, fe y razón. ¿Sí? En esa encíclica el Papa dice que el ser humano se hace unas preguntas que se llaman preguntas fundamentales para intentar responder a sus anhelos profundos. ¿Cuáles son esos anhelos profundos? ¿De qué tiene hambre usted? ¿De qué tengo hambre yo? Tenemos hambre y sed de felicidad, ¿sí o no, queridos hermanos? Levanten aquí la mano, por favor. Todos aquellos que quieren ser inmensamente infelices. Nadie. Que me alegra que no hayan levantado la mano, significa que están poniendo atención. ¿Cuántos quieren ser inmensamente felices, hermanos? Queremos ser felices. ¿Sabe qué otro anhelo tenemos? El anhelo profundo, tenemos el anhelo profundo de eternidad.
¿Quién se quiere morir? Nadie. Por ahí me contaron el caso de una señora ya como de 95 años, con el debido respeto que las hermanas de 95 años que están presentes me tienen. Dice una señora, mire, 95 años. Ya compré tal terrenito, en mi vida me ha dado tiempo de ahorrar, de negociar, he comprado propiedades, tengo casas, tengo terrenos y ahora ya le eché el ojo al terreno de la vecina, me lo quiero comprar. A los 95 años. En el fondo lo que está diciendo esa señora es, yo no me quiero morir aunque tenga 95 primaveras. Nadie se quiere morir porque tenemos en el alma, queridos hermanos, el anhelo de eternidad. Entonces tenemos el anhelo de felicidad, tenemos el anhelo de eternidad y tenemos otro anhelo, queridos hermanos. Tenemos el anhelo de amar y ser amados. ¿Cuántos tienen hambre y sed de amor? Que levanten sus manos. Y cuando estamos hablando de amor, no estamos hablando de amor como el mundo lo entiende, ¿verdad que no? Estamos hablando de amor como la Biblia nos lo enseña. Ese amor que es paciente. ¿A cuántos les gusta que les tengan paciencia? Levanten la mano. Cuando usted, hermanita o hermano, no sabe cómo utilizar un celular y tiene que contratar un experto que le explique, un niño de 8 años, ¿verdad? Pero si usted le pregunta al jovencito, el jovencito le va a tener paciencia. Normalmente no. Pero usted tiene anhelo de que le tengan paciencia, porque usted tiene anhelo de amar, pero también de ser correspondido, de ser amado. Cuando a uno le tienen paciencia, uno se siente amado y entonces se llena el anhelo de felicidad. Pero como el ser humano no sabe que lo que tiene son anhelos profundos, subconscientemente tiene la idea, comprándome el teléfono más reciente, entonces voy a ser feliz. Ya vemos algunos que nos gustan ciertas marcas, ciertos modelos, ¿sí? Ya se rumorea por ahí que va a salir el iPhone 14. Yo quiero tener el iPhone 14. Yo antes esto lo contaba como un chiste, pero ahora es realidad. Llegó un jovencito al colegio y llevaba un iPhone 13 Pro Max, una cosa así de este tamaño. Y le pregunta a su amigo, wow, ¿y ese teléfono cuál es? Es el iPhone 13 Pro Max. ¡Guau! ¿Y qué hace? Mejor pregúntame qué no hace. Mano, este teléfono tiene 3 cámaras. Gran angular, una cámara normal, una cámara 2X, una pantalla de no sé cuánto. Mira, la definición de la pantalla es HDMI MP3 4, 5, 6, FJKL y les empiezan a dar cifras y a veces uno compra aparatos por el montón de cifras y de números y de letras que tienen y no sabemos ni para qué sirve, pero nos gusta que tengan un montón de letras. Mira, tiene juegos 3D, puedes grabar videos, puedes hacer videoconferencias, puedes tener no sé cuántos contactos, bajar aplicaciones, bajar juegos, puedes ver Netflix, puedes hacer lo que se te ocurra, incluso hasta hace y recibe llamadas telefónicas. Y le dice el compañerito, regálame una llamada, no tengo saldo. Creemos, hermano, que comprarnos lo que está de moda, lo último, ese día, el día que yo me compre lo último, ese día voy a ser feliz. El día que yo compre casa, ese día voy a ser feliz. El día que yo deje de alquilar, hermano, ese día voy a ser feliz. El día que deje de andar en transporte público y empiece a andar en mi propio automóvil, ese día voy a ser feliz. El día que cambie la bicicleta por una moto o el día que cambie el carro, ¿verdad? El día que cambie la moto por un carro, ese día voy a ser feliz. Dicen los jóvenes, el día que tenga mi novia, el día que me case, dicen las mujeres, ese día voy a ser feliz. Otros dicen, hermano, el día que salga de la universidad, ese día voy a ser feliz. Le doy un consejo, sálgase de la universidad y sea feliz ya de una vez, pues. ¿Sabe por qué? Porque nos pasa lo de las mujeres del evangelio, que fueron a buscar a Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es la felicidad de nuestras vidas? Que digan amén.
Las mujeres fueron a buscar a Jesús y se encontraron que el sepulcro está vacío. Y hay unos ángeles que hacen una pregunta potente, hermanos. La pregunta es, ¿por qué? Hay un por qué ahí que hay que responder. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas a Jesús, que es la felicidad, el que te puede dar la felicidad aunque no tengas casa, aunque no tengas novio, aunque no te hayas casado, aunque no tengas hijos, aunque no tengas el carro último modelo, aunque no tengas el teléfono más reciente? ¿Por qué estás buscando entre lo muerto la felicidad? ¿Por qué buscas entre los muertos la felicidad? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llenar ese anhelo, y el único que puede llenar el anhelo de amar y ser amados, el anhelo de eternidad. ¿Cuántos quieren ir a la eternidad? Que digan amén. El único que puede llenar el anhelo de felicidad se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que decimos todos, amén, hermano, Jesucristo puede con todo. Jesucristo puede sanar mi enfermedad, Jesucristo puede sacarme de mis problemas. Yo sé que Él es el camino, yo sé que Él es la verdad, yo sé que Él es la vida. Ah, bueno, qué bueno. Entonces, hermanito, cásate con tu mujer. Ah, no, hermanos, ya llevamos 30 años así, yo digo que así estamos bien. Y usted dice, hermano, ¿y pero por qué usted dice esa cosa? ¿Por qué está diciendo eso? Ya se lo voy a leer y va a entender. ¿Usted cree de verdad que Jesucristo puede llenar su vida? Querido jovencito que me escucha, amén, hermano, yo lo creo. Entonces hágame un favor, ya deje de estar teniendo intimidad con la novia. Eso se reserva hasta el matrimonio. Yo creo que Jesucristo tiene poder. Entonces ya deje de chupar. Entonces ya deje de ver pornografía. Hermano, usted no sé si lo sabe, pero lamentablemente, y esto es bíblico, en los grupos de oración, en las cosas de la iglesia, toda la vida, desde Judas hasta el día de hoy, siempre se han colado lobos con piel de oveja. Yo he sabido de predicadores homosexuales, fíjese usted. Yo he sabido de predicadores con 2 o 3 mujeres, fíjese usted, y no se asuste porque eso está profetizado. Yo he conocido, queridos hermanos, ministros de alabanza marihuaneros. No es Coqui, él se porta bien. Los demás no sé, pero el Coqui creo yo que se porta bien. Amén, dice la hermana. ¿Qué lo conoce o qué? ¿Por qué digo esto? Ahorita que le leamos la cita bíblica en la cual se basa el tema de hoy, la obra perfecta, usted va a entender cómo es que yo sí en esta vida puedo realizar mis anhelos de felicidad. Yo no me tengo que esperar hasta morir para empezar a ser feliz. No tengo que esperar a morirme para empezar a disfrutar de amar y ser amado. No tengo que esperar a morirme, querido hermano, para disfrutar de la eternidad. Yo puedo empezar a disfrutar aquí en esta vida de los adelantos de felicidad, de amor y de eternidad. Yo puedo empezar desde ahora con mis proyectos materiales y con mis proyectos espirituales. Yo puedo empezar a ser feliz desde el día de hoy. Pero entendamos que se necesita para que ese proyecto de vida que tú estás levantando sea un proyecto que, aunque vengan las tormentas, que aunque vengan las tempestades, aunque vengan los terremotos, tu proyecto de vida resista, porque está acorde al proyecto de vida que Dios quiere para ti. Cuando tu proyecto de vida, hermanito, se alinea al proyecto de Dios que Él tiene para ti, venga lo que venga, esa casa nadie la derriba, hermano. Ese proyecto nadie lo derriba, siempre y cuando esté alineado al proyecto de Dios. Vámonos al Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice de la siguiente manera: así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica,
Será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato. Insensato quiere decir sin sesos, sin cerebro. Eso significa insensato, sin sesos, que no piensa, que no reflexiona, que no medita la palabra de Dios. El insensato, el necio, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una sola palabra, hermanitos, en una sola palabra, ¿cómo podemos nosotros resumir estos elementos? Cayó la lluvia, vinieron los torrentes. Esos son los ríos que a veces se desbordan, que bajan de la montaña, por ejemplo, con lodo, con árboles, ¿sí? Con piedras. Los vientos, la lluvia. En una sola palabra, ¿cómo podemos resumir todos estos elementos que destruyen casas? En una sola palabra lo resumimos con la palabra crisis. ¿Qué palabra resume todo eso? Crisis. ¿Cuántos han tenido alguna vez en su vida crisis económicas? Levanten la mano. Bueno. ¿Cuántos hermanos de los que están casados alguna vez en la vida han tenido crisis en su matrimonio? Que levanten la mano. Bien. ¿Cuántos han experimentado crisis con los hijos porque no hacen caso, no se portan bien? En el trabajo, en la familia. Y, hermanos, si nos podemos hablar de crisis, van a haber un montón de crisis. Pero también la crisis la podemos resumir para entenderla mejor. Mire, le tengo una buena noticia. Solamente hay 3 tipos de crisis. ¿Cuántos tipos de crisis hay? Solo 3. Acuérdense que en la palabra crisis, ahí está la tormenta, ahí está el terremoto, ahí están las lluvias, ahí están los vientos que van contra tu proyecto de vida, que van contra tu familia, que van contra tu anhelo de eternidad, contra tu anhelo de felicidad, contra tu anhelo de amar y ser amado. Todo eso va en contra tuya, pero solo hay 3 tipos de crisis. Crisis número 1 se llama la crisis inevitable. ¿Cómo se llama, queridos hermanos? ¿Qué es la crisis inevitable? La crisis inevitable es aquella que sucede y que tú no has tenido la culpa. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa crisis? Cuando a mí me pasa algo que me produce una crisis en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual, en lo moral, en los hijos, y tú no tuviste el control para poder evitarlo. Ejemplo, el coronavirus. ¿Quién podía evitar la pandemia, hermanos? Nadie. Sí. Otro ejemplo, la guerra. ¿Quién de nosotros podía evitar la guerra? Nadie. Culpa de eso subió todo. Ya se dio cuenta cómo está la gasolina. ¿Y usted puede hacer algo para evitar eso? No. ¿Cuántos aman a sus seres queridos? Que digan amén. Y usted puede, por mucho que lo intente, puede evitar que se le mueran los seres queridos. No, hermanos. Todos vivimos el drama de la muerte y todos experimentaremos tarde o temprano el drama de la separación de un ser querido. Padre, madre, hijos, tíos, abuelos, conocidos, amigos, hermanos de comunidad. ¿Cuántos perdieron gente en la pandemia y por la pandemia? Que levanten la mano. Yo levanto la mano. ¿Y yo podía hacer algo para evitarlo? No.
Es una crisis inevitable. Tú vas manejando como Dios manda por la calzada Roosevelt, pero en un semáforo, un tipo que no respetó el rojo siguió de largo y te fue a pegar a ti. Te hizo desgracia el carro y salió huyendo. Bendito sea Dios, no te moriste. Bendito sea Dios, no te mandó al hospital. Pero ahora, ¿quién va a pagar la reparación de ese carro? Pues yo. ¿Y tú tuviste la culpa? Pues no. ¿Y podías hacer algo para evitarlo? Pues no, porque tú ibas manejando como Dios manda, respetando los semáforos y los límites de velocidad. Pero aún así tuviste una crisis. ¿Cómo se llama esa crisis? Inevitable. No se podía hacer nada. Segundo tipo de crisis es la crisis innecesaria. ¿Cómo se llama esa crisis? Innecesaria. ¿Cuál es la crisis innecesaria? La crisis innecesaria, queridos hermanos, es lo contrario de la crisis inevitable. En la crisis inevitable yo no tuve la culpa, yo fui la víctima. En la crisis inevitable, perdón, en la crisis innecesaria fue por mi culpa, por mí y por mi grandísima culpa. Ejemplo, fea la palabra culpa. A la gente no le gusta que le digan que tuvo la culpa. Pero hermanito, si a usted lo llaman del banco y le dicen, mire don Rubén, nosotros nos damos cuenta que usted es una persona que tiene un excelente manejo de cuenta. Una persona que paga a tiempo todos sus gastos. El banco en premio le quiere otorgar una tarjeta de crédito con un límite de 10,000 quetzales. Y si usted la usa bien, le vamos a dar un extrafinanciamiento. ¿Y qué dice don Rubén? Aleluya, gloria a Dios. Le llega la tarjeta, él firma el papel. Familia, vamos a comer, salgamos, disfrutemos. Por allá están en un centro comercial y don Rubén piensa, ya viene el mundial. Y yo con mi televisorcito, 14 pulgadas de aquellos espaldudos todavía. Y yo, ¿cómo voy a ver el mundial ahí? No puede ser. Ahora que tengo esta ventaja, ahora que tengo esta bendición de tarjeta de crédito, me voy a meter a comprar un televisor de 65 pulgadas HDMI, JK, LMNI. Lo voy a comprar. En cómodas bisacuotas, tengo hasta 48 meses para pagar. Usted se va a meter a comprar un televisor de 15,000 quetzales que no necesita y va a estar pagando durante 4 años un televisor. Para cuando usted termine de pagar ese televisor, si es que termina de pagarlo, hermanito, ya ese televisor ya pasó de moda. Ya salió otro más moderno y usted ya lo va a ver feo. Y como usted no ha entendido que sus anhelos de felicidad no se llenan con cosas materiales, entonces ¿qué hace? Terminando de pagar ese televisor 4 años después, va y se mete a otra cosa. Y empezamos a sobregirar tarjetas. Y empieza la gente a venir a la comunidad. Hermanos, por favor, oren por mí. Me estoy ahogando en las deudas, hermano. Mira, el demonio me está atacando. Permíteme decirte, hermanito, que no es culpa del demonio. Esta vez no fue culpa del demonio. ¿De quién fue la culpa? Dígalo así conmigo, como lo decimos en la misa. Por mi grandísima culpa. Fue mi culpa. Esas se llaman crisis innecesarias. No tenías necesidad de meterte a problemas, pero te metiste. Lo mismo puede pasar con el adulterio. Yo hago un llamado a los varones que estamos aquí. También a las mujeres, hermanitos, porque hay mujeres adúlteras también. Amén. Porque si no, ¿con quién cometen adulterio los adúlteros? Ni modo que con un chucho.
Tiene que ser con una mujer. Bueno, en la sociedad moderna también pasan otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo hago un llamado a los hombres para que usen su inteligencia espiritual y empiecen a sacar cuentas qué provecho pueden sacar para su proyecto de vida cometiendo adulterio. Hermano, mire, es que el adulterio, ¿sabe qué? Es como ese televisor del cual usted dijo que uno se aburre, uno quiere otro televisor, ¿verdad? Es que el televisor que tengo ya está muy viejito, entonces quiero un televisor más joven, ¿me entiende? Ahora hay televisores, hermano, más delgaditos. Usted se hizo cuentas a los problemas que usted se va a meter. Mire, me voy a meter en problemas si no me cuido, pero yo voy a ser responsable. Mi mujer no se va a dar cuenta. Tal vez tu mujer no se da cuenta, pero Dios se va a dar cuenta. Número uno. Y aparte, el que crea que después de 30, 40 años de casados puede engañar a su mujer, pobre, inocente amigo, no sabe que va a sufrir. Después de 40, 30 años de casado, hermano, es casi imposible engañar a la mujer. Amén, hermanas. Ay, Dios, hermano, si usted le conoce desde el pelo hasta la punta de los pies. Y si va dejando un hijo regado, y si lo demandan por eso, y si lo meten a la cárcel, como sucedió una vez. Había en una colonia en los años 70 aquí en la ciudad de Guatemala, un hombre que era admirado por todas las vecinas. Y era la envidia de todas las señoras de la colonia, porque le decían: señora, usted se rayó con ese su marido, mire, tiene un trabajo excelente. Él era vendedor rutero en los años 70 en Guatemala y se ganaba todos los premios, todas las comisiones, se los había llevado a Miami, se los había llevado de viaje, les tenía televisor a color en aquella época en Guatemala, les tenía teléfono en aquella época en Guatemala, y esa es historia real. Les tenía, queridos hermanos, carro en aquella época en Guatemala, porque en los años 70 casi nadie teníamos carro, amén. Y usted cómo sabe, porque yo nací en el 76, ay, pues no parece, favor que me hace, allá solito yo echándome flores. Pero uno vivió todo eso, hermano. Entonces era el hombre perfecto. Cuando él regresaba de la ruta los fines de semana a su casa, le decía a su mujer: mi vida, usted el fin de semana no me toca nada en la cocina. Los 3 tiempos de comida, de sábado y domingo, a la calle, porque la billetera tiene pisto. Así que, familia, vámonos a pasear, vámonos a comer. Y la gente en la colonia les tenía envidia, porque la señora, aquella esposa de aquel marido, lo tenía aparentemente todo. Lamentablemente, aquella joya de hombre, aquella joya de marido, murió el 4 de febrero de 1976. ¿Qué pasó ese día, hermanos, en Guatemala? El terremoto. Y lamentablemente aquella joya de hombre andaba en el interior de la República, cuando durante el terremoto le cayó una pared encima y lo aplastó mientras estaba dormido en la cama de la amante, fíjese usted. ¿Será que aquel hombre tenía su casa puesta sobre la roca? Vinieron las tormentas, ¿y qué pasó? Se lo llevaron. Sí. Así se dio cuenta aquella mujer que aquel hombre le era infiel. Hermano, ¿será que una persona que oye la palabra de Dios, que el Señor nos llama a la fidelidad, si hace lo contrario, ¿será que está poniendo su casa sobre la roca? Porque el Señor dijo: el que escucha mis palabras y las pone por obra, el que las pone en práctica, ese es el que va a sobrevivir a las crisis. Ese es el que va a sobrevivir a los torrentes, a las lluvias, a los terremotos. Hermano, obedecer la palabra de Dios no es para evitar las crisis. Tarde o temprano vamos a meter la pata en algo. Tarde o temprano alguien nos va a producir algún tipo de crisis, ¿sí? Pero el Señor en el Evangelio según San Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que significa? Que el que oye la palabra de Dios, el que la pone en práctica, aunque le vengan tribulaciones, será capaz de vencer las tribulaciones.
El Señor no nos promete una vida fácil, pero el Señor sí nos promete victoria. ¿Qué nos promete el Señor? ¿Se puede tener victoria sin batalla, hermanos? No. En el partido de la vida no se puede ganar por default. ¿Qué es ganar por default en el fútbol? Que el otro equipo no se presentó a jugar. Entonces se le asigna un marcador al equipo que sí se presentó, creo que es de 2-0, y así se anota. En el partido de la vida, queridos hermanos, nadie gana sin pelear. En el partido de la vida, nadie gana sin ensuciarse las manos. Hay que luchar, queridos hermanos. Hay que luchar. Me acaba de llamar una hermanita diciéndome, mire hermano, tengo una cantidad de problemas y yo estoy perdiendo la fe y tengo la tentación de reclamarle a Dios. Hurgando en su vida, haciéndole algunas preguntas, hermanos. Aquella familia tenía 25 años de haber practicado la hechicería, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Será que esa familia tiene derecho de reclamarle a Dios, hermanos? ¿Será que estaban poniendo por obra la palabra de Dios? Por eso se los empieza a llevar la corriente. ¿Sí? Último tipo de crisis, la crisis necesaria. Dígalo conmigo, ¿cuál es la última crisis? ¿Cuál es la crisis necesaria? Mire, la primera es la inevitable. No fue su culpa, usted no podía hacer nada. Crisis innecesaria, yo tuve la culpa. Fue mi error, fue mi equivocación. Tercer tipo de crisis, crisis necesaria. ¿Cuál es la crisis necesaria? Es cuando voluntariamente, queridos hermanos, nos sometemos a un proceso que va a exigir de nosotros tiempo, dinero, oración, pero al momento de terminar aquel proceso va a suponer en mí un desarrollo, un crecimiento de algún tipo, espiritual, económico, moral, intelectual, académico. Ejemplo. Ay, hermano, mire, mi patojo no consigue trabajo. ¿Y de qué se graduó su muchacho? De bachiller. ¿Sabe cuál es el problema? Que en Guatemala creo que se gradúan 16,000 bachilleres por año. Entonces, ¿qué lo distingue a él? Pues nada. ¿Sabe qué? Métalo a estudiar inglés y computación y así él va a tener una ventaja en el mundo laboral. Métalo a estudiar inglés. Entonces se le explica al muchacho, mira hijo, este año todavía no te vas a ir a la universidad. Tenés un año para volverte bilingüe y tenés un año para volverte experto en la computación. Te vamos a meter a estudiar inglés y computación. ¿Qué es lo más probable que diga aquel muchacho, hermanos? ¿Sabe cuál es la respuesta típica de los jóvenes? Yo no uso la palabra, pero se la voy a poner solo de ejemplo. ¿Sabe qué dicen? Ay, no. ¡Qué hueva! ¿Cierto o no es cierto? Es lo que dice. Es que a mí el inglés no me gusta. Es que a mí el inglés no me entra. Mira, hermanito, para nosotros obtener lo que nos gusta, muchas veces tenemos que pasar por lo que no nos gusta. A Jesús le daban ganas de morir en la cruz. ¿Acaso dijo, Señor, Padre, ya mañana me matan en la cruz? ¡Qué alegría, Padre! Y si se pueden 2 tragos más de eso, mejor, 2 copas más de esas, mejor. Así dijo Jesús. ¿Qué dijo? Padre, si fuera posible no beber esa copa, pero no te pido que se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús pasó por una crisis necesaria, porque la muerte de Jesucristo era necesaria para nuestra salvación, para que se realizara nuestro proyecto de vida. Entonces, volviendo con los jóvenes y el inglés. No te gusta, pero vas a salir ganando muchísimo después de ese proceso. Sí, pero es que voy a pasar un año sin ver a mis amigos. Sí. Voy a pasar un año casi sin ir al cine. Sí. Voy a pasar un año casi que no voy a poder ver a mi novia. Sí, pero después de ese proceso habrás crecido, madurado, estarás en una posición mejor para realizar tu proyecto de vida. Amén, hermanos. Esa crisis, ¿cómo se llama? Necesaria. Hermanitos,
¿Cuántos quisieran ser más espirituales? Levanten la mano. ¿Cuántos quisieran ser más santos? Levanten la mano. O aunque sean menos pecadores, pues vaya. Todos. Para ser más santos o menos pecadores, para ser más espirituales, hermanos, hay que someternos a una crisis. ¿Cómo así, hermanos? Sí, porque ¿sabes qué? Para alcanzar la santidad tienes que tener más vida de oración, y para tener más vida de oración hay que renunciar a minutos de Facebook, hay que renunciar a minutos de redes sociales, hay que renunciar a videitos tontos de TikTok, y en lugar de dedicarle el tiempo a eso, a la diversión, hay que dedicárselo a la oración y a la lectura de la palabra. Y cuando tú termines ese proceso, estarás en un nivel espiritual más alto. Pero ese tiempo, ese proceso supone una crisis, porque en ese tiempo tendrás que renunciar a los amigotes que solo mandándote videos y fotos de mujeres desnudas pasan en los chats. Y no se me asuste, que pasó en un equipo de servicio. ¿Les cuento o no les cuento, hermanos? Sí. Mire pues, había un grupo de servicio, no le voy a decir de qué comunidad, solo le voy a decir que la comunidad empezaba con H y terminaba con A. Ay, así no es cierto. Había un grupo de servicio en una comunidad, no era esta. Entonces todos los servidores en el grupo de WhatsApp se enviaban mensajes, pues lo típico, ¿verdad? Si uno está en una comunidad, que de una prédica, que un mensaje del padre Luis Toro, que un testimonio impactante. Oigan esta alabanza, qué bonita. Miren estas palabras que me encontré, este versículo no lo conocía. Ese es el común, los mensajes comunes en el equipo de servicio. Además de hermanitos, ahí se recuerdan que el sábado a tales horas hay que estar en el salón. Se recuerdan que el martes tenemos sesión de servidores. Ahí les van las fichas para el retiro que va a haber dentro de un mes. Pero de repente cayó un mensaje que no era típico, de un hermanito, de un servidor. Y ese servidor ya grande, hermanos, 70 y pico de años, ¿sabe qué mandó? Un video pornográfico. Y todos los hermanos asustados. Y al minuto que mandó el video pornográfico, escribió un mensaje diciendo: perdonen, hermanitos, me equivoqué. El mensaje era para otro chat. ¿Será que aquel servidor está oyendo las palabras de Dios y las está poniendo en práctica? ¿Qué va a pasar cuando venga una tormenta, hermano? Se va. Porque ese proyecto no está alineado con el proyecto de Dios. Amén. Entonces, para ir aterrizando, hermanos, ¿cuál es el requisito para que tu proyecto sobreviva a las tribulaciones, a las crisis, a las tormentas? Acuérdate que no hay exención de tormentas. Aquí a todos nos tiene que pasar más de algo, porque dice la palabra de Dios, la fe tiene que ser probada. ¿La fe tiene que? No es si tú quieres, a lo mejor y te prueban la fe. No, tiene que ser probada. Tarde o temprano, a través del horno de la prueba, tu fe se va a probar. ¿Cuál es el requisito para que tu proyecto sobreviva? Está clarísimo. El que escucha mis palabras y las pone en práctica. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Muy fácil, le dice Jesús. Cumple los mandamientos. ¿Se acuerdan del joven rico, verdad? Y el joven rico preguntó, ¿cuáles? Y a nosotros nos puede impresionar que el joven rico pregunte cuáles. Porque si a nosotros nos dicen los mandamientos, yo les pregunto, ¿cuántos mandamientos hay? 10. Pero en el tiempo de Jesús habían 2 listas de mandamientos. La que nosotros ya conocemos, la de los 10 mandamientos, la de Moisés, las del Éxodo 20, Deuteronomio 6, ya los conocemos. Pero había otra lista de 613 mandamientos inventada por los fariseos. Con todo respeto, hermano, pero si ni siquiera se nos quedan 10 en orden,
¿A qué hora se nos quedan 613? Pero los judíos eran mucho de memorizar. Entonces, por eso el joven rico cumple los mandamientos. Está bueno, pero ¿cuáles? Entonces Jesús aclara, los de los fariseos no, los de Moisés. ¿Qué dice? No robarás, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Cúmplelos y tendrás la vida eterna. Maestro, los he cumplido desde niño. Entonces, hermanito, ¿cuál es el requisito para que tu proyecto sobreviva? Que escuches la palabra de Dios y que la pongas en práctica en tu familia, en tu proyecto. Si tú tienes una empresita, hermanito, un negocio, en ese negocio, en esa empresita, pon en práctica los principios de la palabra de Dios. No robes, no mientas. ¿Cuántas onzas tiene la libra, queridos hermanos? 14 dijeron por ahí. No, tiene 16. ¿Sí? No, hija, 16. ¿Usted tiene tienda, señora? Cumple los preceptos. Hermanito, tú tienes una familia y quieres que tu familia sobreviva, tu proyecto familiar sobreviva. Vive los mandamientos, vive la palabra de Dios en tu familia. No podemos concebir un hogar católico, mucho menos de servidores, en donde no haya oración en familia todos los días. Decía un santo, San Alfonso María de Ligorio, creo que es: sin oración no hay salvación. Dígalo conmigo, sin oración no hay salvación. Usted quiere matrimonio fuerte, cumpla la palabra de Dios. Oración con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos todos los días. Y tu proyecto de vida, tu proyecto familiar, ese proyecto que se llama matrimonio, ese proyecto que se llama familia, ese proyecto que se llama empresa, hermano, va a ser una obra perfecta porque va a estar cimentada sobre la roca y no sobre la arena. Tu tarea es obedecer. La palabra obedecer tiene una raíz bien interesante, lo dijo el Papa Benedicto XVI. Obedecer viene del latín obaudire, que significa escuchar. Para obedecer primero hay que escuchar. Y termino con este versículo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. El Papa Francisco comentó al respecto: la confianza en la palabra de Dios vence la idolatría, la soberbia y la excesiva seguridad de sí mismo. El Papa Francisco recordó que ser buen cristiano significa escuchar lo que el Señor nos dice sobre justicia, caridad, perdón y misericordia. Escuchar y poner en práctica. Amén, queridos hermanos. Y tu proyecto sobrevivirá. Amén. Tu ministerio de alabanza resistirá. Amén. Tu comunidad resistirá. Amén, queridos hermanos. Bueno, pongámonos de pie, vamos a hacer una pequeña oración. Después ya nos vamos a ir preparando para nuestra Eucaristía, queridos hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado hoy. Te alabamos, te bendecimos. Y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento en la edificación de nuestra casa, si en algún momento en la edificación de nuestro proyecto, hemos escuchado práctica, cuando Dios dice: no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás ni levantarás falso testimonio, no robarás.
Cuando el miento, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Señor, si hemos sido débiles en esa área de nuestra vida, hoy te pedimos fortaleza. Yo te invito, querido hermano, querida hermana, a que pongas una mano en el corazón y le digas, Señor, da poner en práctica tu palabra, porque a mí me gusta, Señor, tu palabra. Tu palabra me mueve, me motiva. Tengo que poner esa palabra por obra. No puede ser una letra muerta, una palabra muerta. Tiene que ser una palabra viva. Y esa palabra viva, Señor, nos va a liberar. Gracias, Señor Jesús. Yo te invito, hermano, que le cantes al Señor. Si te sabes esta alabanza con todo tu corazón. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se burla, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Levanta tus manos. Solo Dios basta. Aleluya. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. Señor, yo sé que si yo te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Solo tú eres suficiente y necesario para ser feliz. De ahí en adelante dice tu palabra, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si lo tengo todo, pero no te tengo a ti, no tengo nada.